Hola, soy Avatar Lee y esta vez voy a hablar sobre el origen y naturaleza del conocimiento en San Agustín, Nicolás de Cusa, Francis Bacon, Descartes y el padre de la pedagogía, Juan Amos Comenio. Comienzo con San Agustín. El origen del conocimiento en San Agustín, quien nace en Tagaste en el 354 y muere en el 430 después de Cristo, para él el conocimiento, el origen del conocimiento depende de Dios. Uno de sus axiomas en Confesiones dice: Dios está en lo más interior de mi propia interioridad. La naturaleza del conocimiento en San Agustín parte de su incesante búsqueda de la verdad. Sus mayéuticas al respecto fueron: ¿qué es? ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Cómo se llega a ella? En Confesiones, que es su obra más importante, dice, comillas, no quieras ir fuera, entra dentro de ti, porque en el hombre interior habita la verdad. Trasciéndete a ti mismo. Cierro comillas. El desarrollo del conocimiento lo fundamentó en la duda de los datos de los sentidos. Es decir, dudar de lo que se ve, de lo que se huele, de lo que se oye, de lo que se toca, de lo que se siente. Estructura él el conocimiento en, primero, descubrimiento de la autoconciencia. Entre paréntesis, soy conciencia pensante, incluso si fallo. Cierro paréntesis. Segundo, descubrimiento de las ideas eternas, válidas por encima del tiempo y el espacio, como son los axiomas y las leyes universales. 3. Ideas de Dios, la existencia de Dios, quien pone en el alma el conocimiento. El hombre, gracias a su espíritu, participa de este saber. Es decir, para San Agustín existe el conocimiento de la autoconciencia, de saber que pienso aunque falle. El descubrimiento, segundo, el descubrimiento de las ideas eternas válidas por encima del tiempo y del espacio, como son las leyes naturales, la gravedad, la teoría heliocéntrica, etc. Y las ideas de Dios, que muy pocos espíritus llegan a esta concepción para demostrar que Dios, o admitir que Dios es quien pone el pensamiento, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento en el hombre, para diferenciarlo de las demás criaturas que Él ha hecho. El conocimiento se estructura en una dialéctica ascendente. Entonces está el conocimiento sensible, entre paréntesis, compartido con los animales, se apoya en la memoria y la imaginación. Cierro paréntesis. Está el conocimiento intelectivo, entre paréntesis, conoce verdades universales o generales. Y está el conocimiento de la iluminación, entre paréntesis, inteligible, puramente necesario, que concibe verdades absolutas como la existencia de Dios. El origen del conocimiento en Nicolás de Cusa, quien nace en Alemania en 1401 y muere en 1464, para él ese conocimiento se origina a partir de los sentidos en la percepción. La naturaleza del conocimiento en este pensador renacentista radica en el reconocimiento de la docta ignorancia en el tema de Dios,
de quien se sabe que es y nada más. Y nada más puede entender el hombre, solo que Dios es. Su mente es estrecha en el tema de Dios. Por eso su obra más importante, donde comunica este saber, es la docta ignorancia. El conocimiento en este gran pensador renacentista se estructura en, primero, sensorial, que quiere decir percepción de imágenes. Segundo, la comprensión, que consiste en interpretar y discernir las ideas, las distintas imágenes. 3. Lo intelectual, que consiste en reconocer la docta ignorancia como conocimiento propio de la razón. Una de la naturaleza personal de este gran filósofo es su panteísmo. Reconoce a Dios en la naturaleza. Dios es naturaleza y la naturaleza es Dios. Así lo expresa. En el uno está lo múltiple y en lo múltiple está el uno. Esto es lo esencial también de su libro La docta ignorancia. En la filosofía moderna nos encontramos con un gran filósofo, Francis Bacon, del empirismo inglés. Francis Bacon, con él nace el empirismo. Este filósofo nace en Londres en 1561 y muere en 1626. Para él, el conocimiento se origina en los sentidos. Recordemos entonces a Nicolás de Cusa, a San Agustín y Aristóteles, para quienes esta misma premisa es fundamental. El conocimiento para este filósofo es poder. El conocimiento sensorial se desarrolla en la experiencia, bajo las facultades de memoria e imaginación. Los obstáculos en el desarrollo de ese conocimiento, que es inductivo, esa es la naturaleza del conocimiento en Bacon, tiene que ver con los ídolos, como él llama, o prejuicios del sujeto en el momento de conocer. La naturaleza del conocimiento es inductiva. 3 son sus características. Primero, tablas de presencia. 2, tablas de los datos donde no se da el fenómeno. 3, tablas sobre los grados de intensidad con que aparece el fenómeno. Estas tablas son fundamentales para la investigación. La presencia, la ausencia y la intensidad con la que un fenómeno se va repitiendo. Los ídolos de la tribu o de la comunidad o de un grupo son de la caverna, del foro y del teatro. El método, uno de sus grandes aportes de este filósofo es el método inductivo. Fundamenta la experiencia en su obra Ensayo sobre el entendimiento humano. El método hipotético deductivo que hoy utiliza la ciencia es el de Bacon. Otro filósofo fundamental, casi contemporáneo de Francis Bacon, es el pedagogo Juan Amos Comenius, checo. Nació en Polonia en 1592 y murió en 1670. Se le llama padre de la pedagogía, autor de la obra La Didáctica Magna, donde expone todo un sistema educativo, el cual sigue siendo vigente. Estructura la educación en escuela materna, escuela primaria, escuela secundaria y academia, lo que hoy se llama educación superior. El fin de la educación es la virtud para este gran pedagogo, dada en el comportamiento y la decencia. Para Comenius, el aprendizaje debe partir del orden natural de las cosas. Así como el árbol se levanta con sus ramas hacia los cielos,
Así debe ser el conocimiento de trascendencia. El aprendizaje debe ser práctico, en correspondencia al lenguaje. A cada objeto debe corresponder una palabra. En este sentido, el conocimiento es nominalista e inductivo, útil y significativo para el sujeto que aprende. El aprendizaje debe ser por edades, al ritmo de aprendizaje. Debe ser tan simple que debe entenderse y comprenderse. A Comenio se le debe la didáctica de la imagen y el texto. Con él nació la ilustración del texto. Es el precursor de la educación parvularia. 3 son las características del conocimiento: memoria, entre paréntesis, virtud de la erudición, cierro paréntesis, voluntad, entre paréntesis, virtud de decidir, cierro paréntesis, y entendimiento, entre paréntesis, el uso de la razón hacia la piedad. Un filósofo fundamental, padre de la filosofía moderna, René Descartes, quien nace en 1596 en Francia y muere en 1650 en Estocolmo. El conocimiento para este gran filósofo se origina en la razón, se expresa en la idea del cogito ergo sum, que quiere decir existo como pensamiento en tanto percibo, pienso, imagino, siento, recuerdo. El origen del cogito ergo sum es Dios para este gran filósofo. La naturaleza del conocimiento en Descartes se expresa en las ideas claras y distintas como la conciencia de la propia realidad, la idea de infinitud, la certeza de mi propia existencia me lleva al ser infinito, Dios, el método de la duda. El desarrollo del conocimiento en Descartes depende del método de la duda. Este consiste en dudar de todo conocimiento por verdadero que sea, por verdadero que se tenga. La duda en Descartes es necesaria para llegar al conocimiento claro y distinto de las cosas. Las 3 sustancias en Descartes son la res cogitans, la res extensa y la res infinita. La res cogitans es el pensamiento. La res extensa es el mundo de las cosas. Y la res infinita es Dios, que hace posible la comunicación entre la res cogitans y la extensa. Solo Dios hace posible esta comunicación.